Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué época irías? Yo sin duda iría al siglo XIX. Pero pensemos la historia no como una sucesión de eventos, sino haciendo un ejercicio activo de imaginarnos cómo era vivir en esos momentos. Las tertulias, los salones, la vestimenta, el lenguaje de los protocolos. Una época donde todo se cultivaba con pasión estética. Una época donde ciencia y arte eran parte de un mismo impulso intelectual. El siglo XIX no fue solo una gran época de progreso científico, fue un campo de efervescencia intelectual, una encrucijada donde el humanismo se puso a prueba contra la máquina. Fue una era marcada por un contraste dramático. Por un lado, el ardor de la imaginación romántica, que veía en la naturaleza una manifestación de fuerzas inmateriales y en el arte una expresión del alma humana. Por otro lado, el implacable rigor de la revolución industrial, que buscaba explicar el mundo a través de leyes mecánicas y energía cuantificable. En el centro de este tumulto intelectual se encontraba un debate fundamental, la pugna entre el vitalismo y el materialismo científico. El vitalismo, una tradición de pensamiento con profundas raíces históricas, sostenía que lo que distinguía a los seres vivos de la materia inanimada era que los primeros poseían una fuerza vital. Esta fuerza inmaterial era considerada la responsable de todos los procesos biológicos, desde el crecimiento hasta la autorreparación, y hacía que la vida fuera irreductible a las meras leyes de la física y la química. El principal exponente de esta corriente en Francia, Xavier Bichat, estaba tan convencido de que la física y la química no podían interpretar la vida que incluso llegó a desconfiar del microscopio. En contraposición, emergió con fuerza el materialismo científico, un movimiento que buscaba reducir todos los fenómenos, incluidos los biológicos, a explicaciones puramente físicas y químicas. Esta visión, que rechazaba la existencia de cualquier fuerza no física, fue el paradigma dominante en la fisiología alemana de la época. Junto con otros aprendices del influyente fisiólogo Johannes Peter Müller, que les comenté en el vídeo pasado, el joven Hermann se unió a esta escuela de pensamiento que defendía el uso de explicaciones físicas y químicas para los fenómenos biológicos. A la par de este conflicto, la filosofía también lidiaba con una dualidad de pensamiento. Por un lado estaba el idealismo de figuras como Fichte y Kant, que defendía que la realidad era una construcción de la mente o que nuestra percepción del mundo estaba mediada por estructuras del pensamiento. Por otro lado, el empirismo científico defendía que el conocimiento verdadero solo podía obtenerse a través de la observación y de la experimentación. En el corazón de esta tensión intelectual emerge la figura de Hermann von Helmholtz, aclamado como el último erudito cuya obra abarcó todas las ciencias, así como la filosofía y las artes. Su vida fue un puente viviente entre las disciplinas que la ciencia moderna había comenzado a separar, de la medicina a la física, de la música a la filosofía. Hermann dedicó su carrera a la única y monumental misión: demostrar que las leyes de la naturaleza eran universales y que un solo conjunto de principios podía gobernar el cosmos, el cuerpo y la mente. En este vídeo vamos a trazar la vida de Hermann como un viaje intelectual, revelando cómo cada uno de sus grandes descubrimientos fue en realidad un paso deliberado en su búsqueda por una comprensión unificada del universo, desde el tejido vivo hasta los confines de la percepción. La historia de Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz comienza en Potsdam, Alemania, inmerso en un hogar que respiraba el aire de idealismo alemán. Su padre, Ferdinand, era un intelectual profundamente arraigado en el romanticismo y amigo cercano de Fichte, lo que exponía al joven Hermann a las ideas de él y de Kant desde una edad temprana. Pero aunque creció rodeado de ideas abstractas y de la búsqueda de verdades a priori, el joven Hermann albergaba una profunda e inquebrantable inclinación por la física y el empirismo científico. La naturaleza para él no era un misterio a resolver con especulación,
sino un vasto libro escrito en el lenguaje de las matemáticas y de la observación. Esta tensión permanente entre el mundo de las ideas y el mundo de la materia es lo que impulsó a dedicar su vida a unir lo que otros veían como irreconciliable. Sin embargo, el destino de Hermann no fue un camino directo hacia la física. Afrontando la falta de recursos económicos de su familia, tomó una decisión pragmática que irónicamente le convertiría en el catalizador de su genio. Optó por estudiar medicina en el Instituto Médico Quirúrgico de Berlín, una escuela que ofrecía educación gratuita a cambio del compromiso de servir 8 años en el ejército prusiano. Pero era gratis. Lejos de ser un obstáculo, esta decisión le colocó en el epicentro del debate vitalista, que dominaba la fisiología del siglo XIX. La medicina de la época, influenciada por figuras como Bichat, se basaba en la premisa de que la vida era un fenómeno irreductible. Para Bichat, la vida residía en la capacidad de los tejidos de resistir la muerte, un concepto que consideraba tan fundamental que no podía ser reducido a meras reacciones químicas o a la anatomía visible con un microscopio. Creía que al descomponer los tejidos en componentes cada vez más pequeños, el microscopio distorsionaba la verdadera naturaleza de la vida, que para él era holística e inasible. Pero un pequeño recordatorio: que no podamos entender un fenómeno no significa que no tenga respuesta. Entonces, Hermann terminó la carrera y se fue a servir como médico militar. Esto le proporcionó la autonomía necesaria para transformar un barracón en un laboratorio improvisado en el hospital. Fue aquí donde llevó a cabo una investigación pionera sobre la producción de calor durante la contracción muscular. Su objetivo era audaz: demostrar que el movimiento muscular no requería de una fuerza vital inmaterial, como sugerían los vitalistas, sino que era el resultado de una simple transferencia de energía, regida por las mismas leyes físicas que se aplicaban a una máquina de vapor o a un péndulo. Con esta investigación, Hermann asestó su primer golpe directo al dogma vitalista, sentando las bases de lo que sería su primer y más trascendental aporte a la ciencia. La culminación de sus estudios en el cuartel de Potsdam no fue un simple paper de fisiología, sino una declaración de principios filosóficos y científicos de alcance universal. Su tesis de 1847 sobre la conservación de la fuerza marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia. Basándose en sus observaciones sobre el metabolismo de los músculos, Hermann formuló de manera matemática el principio de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este descubrimiento trascendió por completo el campo de la fisiología, al demostrar que el calor generado en los músculos era simplemente una manifestación de la energía mecánica que los hacía contraerse. Supuso el golpe definitivo y empírico a la noción de la fuerza vital. Al conectar el movimiento biológico con las leyes de la termodinámica, estableció una verdad fundamental: la vida obedece las mismas leyes que rigen al mundo inanimado. Este trabajo no solo unificó la mecánica, el calor y la fisiología, sino que postuló una relación entre la mecánica, el calor, la luz, la electricidad y el magnetismo, tratándolos como distintas manifestaciones de una sola fuerza, la energía. La tesis de 1847 fue la primera manifestación de su pensamiento unificado y transdisciplinario. Su estudio de la fisiología, impulsado por una necesidad financiera, se convirtió al final en el crisol donde forjó una de las leyes más importantes de la física. Así que no hay mal que por bien no venga. Tras su éxito con la conservación de la energía, los intereses de Hermann se orientaron cada vez más hacia la fisiología sensorial. En 1851, mientras investigaba el funcionamiento del ojo, logró un avance que lo haría repentinamente famoso. De la misma manera que había unificado la física y la biología, ahora crearía un puente entre la física, la medicina y la psicología. Utilizando una ingeniosa combinación de cartón, pegamento y placas de vidrio del microscopio, inventó el oftalmoscopio, un instrumento que permitió a los médicos ver por primera vez el interior del ojo humano en vida. Este invento
Fue una revolución, ya que antes de 1850 era imposible examinar el polo posterior del ojo de un ser vivo, lo que hacía que muchas enfermedades fueran desconocidas. El oftalmoscopio se convirtió así en un testimonio de su visión. Así como había revelado la energía invisible en los músculos, ahora revelaba la anatomía invisible de la retina. La invención del oftalmoscopio fue la puerta de entrada a su obra magna, el Manual de Óptica Fisiológica, publicado en varios volúmenes a lo largo de más de una década. Esta obra no solo abordaba la visión del color y la percepción de la profundidad, sino que en su tercer volumen, publicado en 1867, introdujo un concepto que trascendió la fisiología para adentrarse en la filosofía y la psicología, la teoría de la inferencia inconsciente. Según esta teoría, la percepción no es un simple reflejo pasivo de datos sensoriales del mundo, sino un proceso activo y dinámico. Hermann propuso que el cerebro construye activamente la realidad a partir de datos incompletos y ambiguos, utilizando el conocimiento previo y la experiencia para formular hipótesis perceptivas que se manifiestan como nuestra realidad más inmediata. A esto se le conoce como su teoría de los signos, que sostiene que las propiedades que percibimos son relacionales, es decir, existen solo en la relación entre el objeto y nuestros órganos sensoriales. Esta idea, radical para su época, es la base de la psicología cognitiva moderna y ha sido reconocida como una precursora de la inferencia bayesiana en la neurociencia y también de la teoría Gestalt. Hermann demostró que la mente no solo recibe al universo, sino que lo construye activamente. El hecho de que sus ideas fueran largamente ignoradas o incluso descartadas por la filosofía de su tiempo subraya lo adelantado de su visión, aunque ya reflexionaremos sobre lo acertado del concepto estar adelantado a su época. La búsqueda de la unidad lo llevó del ojo al oído. Su trabajo en acústica es otro ejemplo de cómo aplicó su enfoque físico a la comprensión de la percepción humana, y notablemente a una de las formas de arte más sublimes, la música. Para sus estudios creó el resonador de Helmholtz, un instrumento que consistía en una cavidad de aire con una pequeña abertura. Su genialidad residía en su simplicidad. Si un sonido complejo contenía una frecuencia igual a la frecuencia de resonancia de la cavidad, el resonador la amplificaba, permitiendo al oyente percibirla aisladamente. Al igual que el oftalmoscopio reveló la anatomía invisible del ojo, este invento permitió al oído humano analizar las partes invisibles de un sonido, y fue fundamental para su libro de 1863 sobre las sensaciones de tono como base fisiológica para la teoría de la música, una obra que, como su manual sobre óptica, se convertiría en un texto de referencia que influiría en los musicólogos del siglo XX. En este trabajo, Hermann demostró la base fisiológica de la armonía y la disonancia, explicando cómo las vibraciones físicas de las ondas sonoras, periódicas y no periódicas, se traducen en la percepción auditiva del oído. Para Hermann, la música no era un fenómeno de pura especulación estética, en cambio, era una manifestación de la física de las ondas sonoras y de la fisiología del oído humano. La belleza de una armonía, según él, reside en las relaciones de frecuencia que el cerebro puede procesar con facilidad. Esto representa la culminación de su proyecto unificador, demostrando su creencia en el poder civilizador de la ciencia y su visión de una ciencia de la estética. Tras completar sus tratados sobre la fisiología sensorial, Hermann regresó a Berlín. En 1871 aceptó la prestigiosa cátedra de física en la Universidad de Berlín, un nombramiento que simbolizaba su transición completa de la medicina a la física, como una autoridad que había unificado ambas disciplinas. En Berlín no solo continuó sus investigaciones en electromagnetismo y termodinámica, sino que también ejerció un liderazgo institucional, siendo uno de los iniciadores y primer presidente del Instituto Imperial de Física y Técnica, cuya misión era establecer patrones de medida precisos para la industria y la ciencia, especialmente en electricidad y física experimental. Podemos decir que
Siguiendo su propio principio de conservación de la energía, el legado más perdurable de Helmholtz no fue solo lo que él hizo, sino cómo transformó su propia energía investigadora y sus ideas al mentorizar una nueva generación de científicos. En este sentido, su genio no se extinguió, sino que se convirtió en la fuerza impulsora de mentes tan brillantes como las de Hertz y Max Planck. En esta época, durante sus investigaciones sobre electromagnetismo, Helmholtz reconoció la importancia de las teorías de Maxwell y las integró en su enseñanza, actuando como un puente intelectual y alentando a su brillante discípulo Heinrich Hertz a buscar la validación experimental. Así Hertz, bajo la tutela de Helmholtz, logró demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas, confirmando las predicciones de Maxwell y abriendo la puerta a una nueva era de la física y la tecnología. A través de este proceso, la ciencia alemana se situó en una posición única a nivel mundial a partir de la década de 1860. Hermann von Helmholtz fue una gran demostración de que la ciencia no necesita dividirse en compartimentos estancos. Comenzó su viaje intelectual desmantelando la fuerza vital en un músculo y lo culmina con una visión de un universo regido por una única ley de la energía y una mente humana que activamente construye su percepción de esa realidad. Su vida no fue una serie de descubrimientos inconexos, sino una sola gran búsqueda para unificar el conocimiento. Sus contribuciones, desde el oftalmoscopio que reveló la retina hasta el resonador que aisló los armónicos y la teoría de la inferencia inconsciente que explicó cómo percibimos, son todas manifestaciones de un mismo genio. Este genio vio la conexión entre la física de las ondas, la fisiología del oído y la estética musical, y entre la mecánica, la energía y la propia vida. Su legado no solo son sus inventos y tratados, sino la demostración de que la curiosidad y la unificación de disciplinas son el verdadero motor del progreso científico. Si pudiera viajar al pasado, yo iría al siglo XIX, pero el discurso presente de la ciencia se encuentra en un momento de ebullición similar al de ese entonces. A pesar de los avances sin precedentes en la comprensión del universo, el proyecto científico está sufriendo una fragmentación extrema del saber en campos hiperespecializados, que con frecuencia carecen de un lenguaje común y de una comprensión mutua. Y a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, los avances tecnológicos ahora sí están afectando a la vida diaria de las personas, produciendo problemas sin precedentes en la salud mental. Quizá sea el momento de recuperar seriamente la filosofía y las artes junto a la ciencia, siendo todas distintas caras de un impulso intelectual único. Y eso es lo que estaré haciendo en mi canal. Así que si mi contenido te interesa, considera suscribirte y darle like o compartirlo, que es gratis y a mí me ayuda mucho. Si te interesa saber más, te recomiendo su biografía. Y dime en comentarios si lo conocías y si quieres que investigue sobre otra persona de la que creas que no se habla lo suficiente. Nos vemos en los comentarios.